favor. Vamos a leer rápido y vamos a recibir esta palabra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria al Señor. Toma tu lugar, amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Dice: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La Biblia nos enseña en diferentes partes y de diferentes maneras cómo la ley de la siembra y la cosecha es tan importante y es tan fuerte y predominante en la vida del ser humano. Lo que uno siembra, eso cosecha. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, y que hay cosas en la vida que siempre van a venir a nosotros como un producto, una consecuencia, una cosecha de aquello que hemos sembrado. Muchas de las veces hay cosas que nosotros sembramos que incluso nos sorprende cuando llega la cosecha. Nos sorprende cuando viene un momento donde recibimos algo que no sabemos por dónde, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, en qué momento, cómo es que sucedió. Y a veces hasta se nos olvida qué fue la semilla que provocó que cosecháramos eso. Y hay veces en nuestras vidas que no vemos cosecha, a veces vemos más siembra que cosecha, y vemos a veces hasta sequías, vemos periodos de desierto, vemos periodos donde no hay producción. Dice Habacuc que aunque la hierba se seque, que hay momentos donde hay sequía, hay momentos donde aunque pedimos a Dios que bendiga, pedimos a Dios que haya luz, pedimos a Dios fuerzas nuevas, a veces el momento se vuelve más difícil de lo que estábamos pidiendo. A veces el momento no logramos distinguir cuando Dios está trabajando un proceso, porque el momento difícil o aquello que habíamos cosechado que no queríamos, dice Job, aquello que yo más temía me sobrevino. Y hay veces que en nuestras mentes y en nuestros corazones predomina un pensamiento de decir: ojalá no suceda esto, ojalá no me sobrevenga esta situación, ojalá esto no empeore, ojalá esto no se vuelva más terrible, ojalá la carga no sea más pesada. Pero a veces cuando estamos pensando todo eso, lo alimentamos más y no nos damos cuenta que estamos haciendo crecer negativamente esa semilla. A veces no sabemos el proceso de nuestras vidas, en qué momento, en qué temporada estamos. A veces no sabemos si estamos en sequía, si estamos en temporada de siembra, si estamos en temporada de cosecha, o a veces no sabemos ni siquiera si estamos pepenando. A veces es difícil distinguir los tiempos, los momentos. A veces, como dice aquí en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, dice primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Pero hay veces que decimos: ah, caray, me está saliendo pura hierba y no veo ningún grano lleno. Y todos sabemos que nadie se alimenta de la hierba, todos se alimentan del grano. Pero hay momentos en nuestras vidas donde
trabajamos y trabajamos y avanzamos y tomamos decisiones y movemos algunas cosas y cambiamos unas cosas por otras, aún cambiamos algunas de nuestros pensamientos, de nuestros modismos, de nuestras actitudes, y decimos: ¿en qué momento va a llegar el grano? Si nada más estoy viendo pura hierba. Pero dice el Señor, dice: tranquilo, dice: cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega ha llegado. Hay un momento y una etapa en nuestras vidas, hermano, que cuando el proceso que Dios empezó está a punto de culminar y está a punto de producir fruto en tu vida y está a punto de mostrar lo que Dios quiere hacer en tu vida, ahí es donde Dios va a meter la hoz en tu vida, y entonces te va a decir: aquí está el proceso, el porqué de cual yo te metí en este desierto, yo te metí en esta sequía, o yo permití que pasaras por esta situación, aunque no entendemos por qué Dios lo permitió. Pero cuando llega el momento exacto de revelar el propósito y el porqué de las cosas, Dios te va a decir: aquí está el fruto del por qué yo estuve tratando con tu vida, del por qué pasaron todas estas cosas, del por qué sucedieron cosas malas que buenas, porque a lo mejor fueron más los que te dejaron que los que estuvieron contigo, porque a lo mejor fueron más los que te maldijeron que los que te bendijeron, porque fueron más los que te dieron la espalda que los que te apoyaron. ¿Por qué? Porque había un propósito de parte de Dios. En el momento no lo entendemos, pero cuando el fruto está maduro, todos sabemos que cuando el fruto ya está maduro, a veces hasta solito se cae del árbol. Y hay ocasiones donde nuestra desesperación, nuestra ansiedad, nuestra hambre, nuestra inquietud quiere meter la mano en la hoz de Dios y cosechar el fruto cuando Dios dice: todavía no es tiempo. Todavía no es. Elías pasó por una etapa como de estas donde le dijo: Señor, mejor quítame la vida. Y Dios le dice: tranquilo, no quieras meter tú la hoz porque te vas a matar. Deja que yo obre, deja que yo haga el proceso. A veces nosotros queremos decidir y decir: Dios no está obrando, Dios se está tardando, no sé por qué Dios no se está moviendo, no sé por qué Dios no está haciendo, no sé por qué Dios no está produciendo, no sé por qué Dios no está contestando. Es que Él sigue trabajando, Él sigue obrando un proceso en tu vida, Él sigue equipando tu espíritu, Él sigue transformando tu interior, Él quiere seguir transformando tu mente. Hay veces que el proceso no nos ayuda, o más bien en el proceso no estamos preparados para cosechar. No podemos darle a un bebé recién nacido un bistec de carne, y cuando estás en el proceso Dios no te puede dar todavía la bendición porque está trabajando el proceso para que tú estés listo, enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. A veces no entendemos cómo es que Dios permite, cómo es que Dios no se mueve, cómo es que Dios no obra. Es que el Señor te está enteramente preparado para cuando llegue el momento de la abundancia. Él te va a decir: aquí está el fruto. Necesitamos dejar que Dios obre ese proceso. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere llenarte de abundancia, de fruto abundante. Dice su palabra que cuando el fruto que viene de parte de Dios se manifiesta, es un fruto que se sostiene, que permanece, que no está un día bendecido y otro día en el infierno, que no está un día lleno del Espíritu Santo y el otro día lleno de demonios. No. Cuando el fruto de Dios está en nuestras vidas, cuando el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, permanece.
Cuando hay muchos altibajos en los frutos que salen de nosotros, es que ese fruto lo producimos nosotros y no el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es un Espíritu Santo, no es un espíritu de doble ánimo. No es como las olas. Pero cuando el fruto del Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, empieza a reproducirse en nosotros, cuando la fe viene a nosotros, cuando el poder viene a nosotros, cuando la sabiduría viene a nosotros, cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas, hay un fruto permanente, hay un fruto que prospera, hay un fruto que lleva aún mucho más fruto. Y entonces cuando damos ese fruto glorificamos a Dios. Necesitamos ser una iglesia que lleve mucho fruto al Padre. Ya les he enseñado aquí, la palabra nos enseña que como sus hijos debemos de convertirnos en esos discípulos que llevemos fruto para que demos gloria al Padre. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos enseña el proceso que debemos de llevar para glorificar al Padre, y no nos estamos metiendo en la línea donde Dios quiere que empecemos a obrar o prepararnos o someternos para que produzcamos fruto. A veces queremos un atajo de cómo puedo producir fruto por mi cuenta. ¿Cómo puedo producir un fruto más rápido? ¿Cómo puedo producir un fruto que yo sé que me gané porque me lo merezco? Cuando lo que recibimos de Dios no lo merecemos, lo recibimos por gracia. Y aunque lo recibimos sin merecerlo, es más grande que lo que recibimos mereciendo. Hermano, hay que entender que tenemos que dejar en toda la facultad, el poderío y en todas las manos de Dios, el que Él haga la obra en nosotros, en que Él saque el fruto de nosotros, en que Él haga manifestar su bendición en nosotros, y que eso glorifica al Padre. Muchos de nosotros no hemos llevado fruto. Dice su palabra: en esto conoceréis mis discípulos, en que llevéis muchos frutos. Y seáis así que mis discípulos. Cuando Jesús les pide frutos, cuando la palabra nos dice que demos fruto, Él está pidiendo que nos desarrollemos y que multipliquemos lo que debemos de ser. Discípulos desarrollando discípulos, cristianos desarrollando cristianos, iglesia haciendo crecer la iglesia, hijos de Dios creando hijos de Dios, trayendo al perdido a la salvación, trayendo al que está en tinieblas a la luz admirable, trayendo al que está extraviado y hundido en el pecado a la gracia del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios nos manda como su iglesia. Dice la palabra: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Y entonces glorificaremos al Padre. A veces queremos glorificar al Padre a nuestra manera, pero no a la manera de la palabra. Hay mucha gente hoy en día que glorifica a Dios con un canto, con palabras, y nomás dicen: te glorifico, Dios, te alabo, Dios, te exalto, Dios. Pero eso no es glorificar al Padre. Glorificar al Padre es desarrollar discípulos. Glorificar al Padre es trayendo al perdido a la palabra y que Él pueda proceder al arrepentimiento. Glorificar al Padre es decir: yo me gané a esta persona y la rescaté de las garras del enemigo, de las garras del pecado, de las garras del diablo, y Dios me usó para poder salvar a esta persona y poderla establecer en el reino de Dios. Dios no quiere que le glorifiquemos de palabras y sin ningún fruto. Ya les he enseñado aquí a la iglesia local que la Biblia nos enseña que el fruto que Dios espera significan hijos, significan discípulos, personas a las cuales yo alimento, personas a las cuales yo me encargo, personas de las cuales yo cuido, personas de las cuales yo busco para alimentar, para fortalecer. Y ya vemos algunos que probablemente no hemos reproducido ni un solo hijo y no estamos glorificando al Padre. Por eso Él está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, los que hacen las cosas más de lo que las dicen. Necesitamos levantarnos como su iglesia. Quiero leer un pasaje más. San Juan capítulo 4 versículo 30.
San Juan capítulo 4 versículo 30. Dice: entonces salieron de la ciudad. ¿Y qué dice? Y vinieron a él. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Necesitamos empezar a ser la iglesia de Cristo, esa iglesia que haga y que provoque un hambre por la palabra de Dios en las calles. Necesitamos ser esa iglesia de Jesucristo que provoque un deseo de la gente, que así como aquí en este versículo, que entonces dice: vinieron los de la ciudad a él. Vean qué tremendo es esto. Como Jesús nos está modelando que el impacto de la iglesia debe de ser tan poderoso que tienen que ser los de afuera los que vengan a buscar adentro. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe ¿qué? Su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para. Mirad, dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Rápidamente, y con esto ya voy a casi concluir. Vean qué diferencia entre la persona que hace la voluntad de Dios, que entiende el propósito de Dios, que entiende lo que Dios quiere hacer con su persona, con su vida, con todo lo que fluye y sale a través de él. No es que me importa alimentarme de lo externo, sino que me importa alimentarme de lo interno. No es que me interesa llenarme de comida del mundo, me interesa llenarme de la comida de mi Padre. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no puede tener una vida completa si la palabra de Dios no está dentro de él. Por eso el ser humano busca con qué llenar, por eso el ser humano busca con qué complacer, con qué sentirse pleno. Pero el Hijo de Dios sabe que la palabra de Dios lo llena todo en todos. No me interesa llenarme de lo que el mundo ofrece, me interesa llenarme de la palabra. Porque Jesús entendía que su dependencia, entendía que la vida que él tenía provenía de lo que salía de la boca del Padre. Jesús en muchas ocasiones dijo: yo no les hablo lo que yo quiero, sino lo que oigo hablar del Padre. Eso es lo que yo les digo a ustedes. La iglesia tiene que convertirse en una iglesia que hable lo que oiga del Padre, en una iglesia que hable lo que la palabra de Dios dice, no lo que se me ocurre, no lo que yo creo que es correcto, no por donde yo creo que Dios va a obrar, no, es por donde yo escucho que la voz de Dios se está moviendo. Ahí es donde debemos movernos. Mientras unos están buscando comida allá afuera en la calle, nosotros tenemos que satisfacernos de la presencia y de la palabra de Dios. Y esto es bien sencillo, nos muestra las 2 fracciones que hay en la iglesia. Los que hacen la voluntad del Padre es porque comen directamente de la palabra del Padre. Los que buscan allá afuera satisfacerse es porque no les interesa comer del Padre. Y como no comen del Padre, no tienen interés en trabajar para la voluntad del Padre. En cualquier lugar donde tú ves una persona que no está dispuesta a trabajar para la obra de Dios, es porque no está comiendo de la boca de Dios. ¿Quién sabe de qué otras bocas se alimenta, pero de la de Dios no? Y necesitamos empezar a ser iglesia que se alimente de la palabra, que tenga una relación con Dios, que se llene de la palabra de Dios, que se llene del Espíritu Santo y que nazca en nosotros el hambre implacable por cumplir la voluntad y el propósito del Padre.
que es ganar las almas. Ahora, estas son las consecuencias de las personas que comen de la boca del Padre. Dice: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Los que comen del mundo dicen: no, todavía falta para que Dios haga algo. Oh, todavía falta mucho para que Cristo venga. Todavía falta para que Dios me use. Todavía falta para que yo sirva a Jesús. Todavía no hay tiempo para que yo me meta en la obra. Los que comen la comida del mundo, los que comen la comida de afuera, dicen: no, todavía falta tiempo para que Dios haga algo. No, todavía falta tiempo para que Dios me llame. Todavía no hay tiempo para hacer nada para Dios, porque no pueden ver lo que Dios ve. Por eso Dios tiene que revelar sus misterios a sus profetas, a sus siervos, porque son los únicos que comen de su voz. Mientras ustedes dicen: faltan 4 meses para la cosecha, yo les estoy diciendo: la cosecha ya estaba desde antes de esos 4 meses. La cosecha ya estaba lista para recogerse antes de que yo llegara. La cosecha ya estaba lista, esperándote a que tú te movieras. Cuando no comemos de la voz del Padre, nos quedamos como Marcos leíamos: no, es pura hierba. Dios no está haciendo nada. Dios no se está moviendo. Dios no me está bendiciendo. Dios no está moviendo nada. Pero porque no pueden ver lo que Dios ve, porque no se alimentan de lo que viene de la boca de Dios. Los que se alimentan de la boca de Dios, de la palabra de Dios, los que tienen esa relación con el Espíritu Santo, ellos dicen: ya está todo listo, ya está todo preparado, la hora es y ahora viene. O sea, en todo momento Dios está listo para cosechar almas abundantemente para su iglesia. Dios no tiene que esperar que haya un momento mejor. Dios no tiene que esperar temporadas. Dios no tiene que esperar un nuevo gobierno. Dios no tiene que esperar economía nueva. Dios no tiene que esperar más seguridad. No, Dios es soberano. Dios no tiene tiempo. Él es eterno. Él está trabajando siempre. Jesús les dijo: es que yo no como lo que ustedes comen, pero por eso no pueden ver lo que yo estoy viendo. A lo mejor tú has estado viendo puros problemas, pura oposición, pura oscuridad. Has estado viendo a lo mejor más lo malo que lo bueno, pero también a lo mejor no has estado comiendo de la boca de Dios. A veces decimos: no puedo creer cómo Dios no está haciendo algo, cómo Dios no puede moverse, cómo Dios no contesta mi oración, cómo Dios no ve que estoy sufriendo y padeciendo y no mueve ni un solo dedo. Es que Dios ya trabajó en eso, pero necesitas conectarte a la voz de Dios, que es la capaz de producir todo a partir de nada. Dios no necesita nada para producir todo. Dios no necesita nada para cambiar las cosas. Dios no necesita nada de nuestra ayuda para poder transformar nuestro entorno. Dice su palabra que Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es capaz de producir un paraíso en medio de un desierto. Él es capaz de bendecir a alguien como Isaac y hacerlo el más poderoso de la tierra en medio de un desierto donde no hay nada. Y mientras tú te preguntas: Señor, ¿en qué momento o me sacas o mátame en este desierto? Y Dios te dice: no, en este desierto te voy a hacer próspero, en este desierto te voy a bendecir, en este desierto te voy a hacer crecer, en este desierto te voy a llevar a otro nivel. No te resistas, no quieras huir, no quieras dejarlo todo. Aquí estoy trabajando. Dice Dios: alza tus ojos, alza tus ojos y mira los campos, porque ya está la cosecha. No mires lo que el hombre ve, decía el pastor Abril, porque Dios no mira lo externo,
Segunda de Corintios 4 nos dicen, porque no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque tu desierto va a ser temporal, pero el propósito y la bendición de Dios que está preparando en ese desierto va a ser eterno. No veas lo que está pasando ahorita a tu alrededor. Mira lo que la palabra de Dios está moviendo, lo que está haciendo, lo que está produciendo en tu vida. No te ahogues en un vaso de agua, mejor salte del vaso. Deja que Dios obre, deja que Dios lo produzca. Lo que el hombre levanta, el hombre lo derrumba, pero lo que Dios levanta, nadie lo mueve. Él es inconmovible, Él es la roca fuerte. Cuando Dios está conmigo, dice Romanos, ¿quién contra mí? Ahí hay fruto. Dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Por qué no alzamos nuestros ojos? Porque estamos viendo las cosas de la tierra. Por eso Hebreos nos dice, poned los ojos en Jesús, el autor. Y dice Efesios que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Sabes por qué no podemos ver desde arriba? Porque no estamos sentados arriba. Cuando la persona mira y se guía por las cosas de la tierra, no puede estar sentado en los lugares celestiales. Y cuando Dios te dice, alza tus ojos, no puedes saber desde la eternidad hacia el tiempo. No puedes ver desde el poderío de Dios hacia la fragilidad humana, porque estamos viendo la tierra. Pero cuando yo entiendo mi posición, entiendo lo que Dios quiere hacer, entiendo su palabra y entiendo que con mi creer, con mi fe, con la palabra de Dios, me siento en ese lugar al lado de Jesús y veo las cosas y alzo los ojos, entonces entiendo que los campos están listos para la cosecha. A veces te preguntas, ¿cuándo voy a cosechar algo? Siéntate en el lugar correcto. Mira desde la perspectiva correcta. Aliméntate desde la fuente correcta. Y entonces vas a ver cómo la cosecha de Dios va a sobreabundar en tu vida. Vas a dejar de pepenar, vas a dejar de pedir prestado, vas a dejar de pedirle a otros, vas a dejar de depender que si te ayudan, vas a dejar de depender que si te apoyan, vas a dejar de depender que si te dan una palabra de ánimo, vas a dejar de depender que si oran o te visitan o si hacen algo por ti o no. Eso no es importante. Lo que es importante es lo que Dios es capaz de hacer en medio de mi vida, en medio de mi desierto, en medio de mi lucha y en medio de lo que estoy atravesando. Eso es lo importante. Dios nos está llamando a cosechar porque los campos están listos para la siega. No te quedes ya sentado preguntando, a ver cuándo Dios me llama al ministerio. No ocupas un ministerio para predicar la palabra. En tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo Dios te va a bendecir? Ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ponte en el lugar correcto. Es tiempo de levantar la cosecha, hermano. Es tiempo de que dejemos que la hoz de Dios entre a través de nuestras vidas y produzca el fruto que solamente Él es capaz de producir. Ponte de pie donde estás, por favor.